fiesta de las primicias. Y realmente es una de las piezas clave dentro del plan de Dios, porque une la historia de Israel con la obra de Cristo en la cruz y la vida diaria de nosotros los creyentes. Y quisiera que, como en clases anteriores, pudiéramos comenzar desde el contexto histórico, pudiéramos empezar desde ahí para poder enmarcarnos en el tiempo y poder ver qué era lo que sucedía, lo que pasaba, y así poder tener un mayor entendimiento. Voy a hacerlo de manera sencilla, pero a la vez tratando de profundizar, de manera que si mañana alguno de nosotros tuviera que explicárselo a alguien, pudiéramos hacerlo con total tranquilidad y seguridad de que hemos podido entender el tema y que hemos podido eh, captar todo lo que vamos a estar dando hoy acá. Amén. Primero, lo primero que quiero, mis hermanos, que hagamos es que ubiquemos esta fiesta. Y eso es, vamos a ir al libro de Levítico capítulo 23. Y vamos a ir ahí a la altura del versículo 9, donde Dios le da a Moisés el calendario de esta fiesta solemne. Y ahí él menciona la Pascua, menciona la fiesta de los panes sin levadura y luego menciona la fiesta de las primicias, que también es conocida como la ofrenda de Homer. La gavilla era la gavilla de las primicias de la cosecha de cebada era mecida, pero eso lo vamos a estar viendo. Quisiera que viéramos en Levítico 23, Levítico 23, versículo del 9 al 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ah, no, es el 8, disculpen. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y saquéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. O sea, aquí eh, en este capítulo se explica que cuando Israel entrara en la tierra y comenzara la cosecha, el pueblo debía llevar al sacerdote la primera gavilla del primer grano, que era la cebada. La cebada, luego que pasa el invierno, la cebada es el primer grano que sale, que florece. Es algo que es un grano que tiene una rápida producción. Y el sacerdote debía mecer esa gavilla delante de Jehová el día siguiente del día de reposo. O sea, había una instrucción cuándo había que hacerlo. Hasta que esa ofrenda no se presentara, dice la palabra, que nadie podía comer del grano nuevo. Nadie podía comer. O sea, esa primera espiga que salía, ese primer grano que florecía, había que cortarlo, llevárselo al sacerdote
ofrecerlo y nadie podía comer ni pan ni hacer nada hasta que esa ofrenda no fuera ofrecida y aceptada por el Señor. Realmente antes de, eh, como le decía, antes de entrar en los detalles, vamos a dar un poquito de contexto. Y en el libro de Éxodo capítulo 12, en el versículo 2, dice que en el mes que salieron de Egipto, los israelitas, sería para ellos el primer mes del año. Esto fue algo que ya vimos con anterioridad. Ese mes se iba a llamar mes de Abid en hebreo, que es un término que alude a la madurez de la cebada. Eh, Realmente lo que Abid, recuerden que Israel era eh, un pueblo que era netamente agrícola, por tanto el calendario de ellos tiene que ver específicamente con la producción de lo que es la agricultura. Y por eso realmente el mes de Abid tiene que ver específicamente con lo que es el grano de la cebada. Y luego el periodo posterior al exilio sería conocido como el mes de Nisan. Y esto significa que el calendario religioso de Israel no es arbitrario, sino que está ligado, como les decía, a lo que es la agricultura y particularmente a la cebada y al trigo. La Pascua, que también lo habíamos visto anteriormente, se celebra el día 14 de ese primer mes al atardecer, pero inmediatamente comienza la fiesta de los panes sin levadura, del día 15 al 21. O sea, había toda una semana, habían 7 días comiendo, que debían estar comiendo panes sin levadura. Y en medio de esa semana de panes sin levadura, entonces se celebra la fiesta de la primicia. Ahí en el libro de Levítico 23 dice que esa ofrenda de la gavilla debía hacerse el día siguiente al día de reposo. A lo largo de la historia, mis hermanos, han habido discusiones sobre a qué sábado realmente se refiere el texto cuando dice que debía ofrecerse al día siguiente del día de reposo. Algunos han entendido que se trata de el primer día después de que empiezan los panes sin levadura. Porque recuerden que la fiesta de los panes sin levadura comienza el día 15, que es el día que se come el cordero. Pero dice la palabra de Dios que ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura iba a ser santa convocación y que, no, y que ningún trabajo de siervo se iba a hacer. O sea, que ese día, independientemente del día que cayera, iba a ser un, eh, iba a ser un día de reposo. Y es lo que se le llama sábados ceremoniales, porque están los sábados semanales, que son los sábados normal de la semana, pero están los sábados ceremoniales, que son los días que caían algunas de estas fiestas, y entonces por tradición ellos lo tomaban como también y se le decía Shabbatón, que lo tomaban también como un día de descanso. Entonces, muchos entienden de que el día que debía presentarse esa ofrenda de gavilla, ese Homer, como dice que es el día después del día de reposo, muchos entienden que entonces sería el día 16, que es el día que está después del día 15, que es el día que es el Santa Convocación. Ahora, pero esto no coincide con, el, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es al tercer día. Entonces, entendiendo el día que entró el pollino en Jerusalén, o sea, el pollino no, Jesús montado en el pollino en Jerusalén, otros entienden que entonces comienza el día 17, o sea, que se juntaron dos días de reposo, porque el día, se asume que el día 15 cayó viernes, entonces al caer viernes es tomado como un día de reposo, pero al siguiente día entonces era sábado, que era día de reposo, y entonces al ser sábado tampoco fue ese día, sino que el domingo fue entonces que se ofreció la gavilla y ya sí coincide entonces o tiene relación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hice esta pausa para explicarle ahí, porque realmente ahí como que
hay varios, por decirlo de alguna manera, posturas o interpretaciones acerca del tema y sería bueno que tuvieran las dos versiones para poder entender bien. Entonces nos hace un poquito más de sentido que fuera el 17 solo para que coincida en cuanto al tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo muerto, que fueron 3 días y 3 noches, y luego resucitó. Pero realmente lo importante, mi hermano, lo importante para nuestro propósito, no es realmente querer ganar un debate en cuanto a calendario o algo por el estilo, sino que podamos entender el cuadro general. Acá en primavera, usted sabe que estamos estudiando lo que son las fiestas primaverales. En la tierra de Israel, cuando la cebada está lista para la cosecha, el pueblo celebra tres cosas que se conectan entre sí. Primero es la Pascua, luego se conmemora, o sea, la Pascua que es la liberación y la redención de Egipto. Segundo es la fiesta de los panes sin levadura, que habla de un pueblo que sale con prisa, sin tiempo para fermentar el pan y que es llamado a vivir sin levadura. Eso lo estuvimos viendo ayer. Y en medio de esto, entonces también la fiesta de las primicias, donde se toma esa primera parte de la cosecha y se presenta a Jehová como reconocimiento de que toda la cosecha le pertenece. Si ustedes ven, mis hermanos, es una fiesta detrás de la otra. Y ayer les explicaba que muchos, como se celebran una detrás de la otra, a veces se entiende como que es una sola fiesta, pero son fiestas diferentes y cada una eh, significa algo, cada una tiene su simbolismo. Así que quiero que volvamos ahí a Levítico 23 y podamos entonces nosotros reconstruir ahí la secuencia en ese día. ¿Qué era lo que pasaba? De manera que podamos visualizarlo bien. Israel ya no estaba en la tierra prometida. O mejor dicho, Israel ya estaba en la tierra prometida. Entonces había llovido, ya había pasado el invierno, había caído esa primera lluvia, la tierra ya había producido esa primera cebada, que es el primer cereal que madura dentro en la región. O sea, ya estaba lista, ya había salido esa primera espiga, pero no todo en el campo estaba maduro, era esa primera espiga que salía. Pero habían espigas que ya habían alcanzado ese punto de avid y ya estaban listas para ser cortados. Entonces, de ese primer grano era que había que sacar, era una parte representativa para poder sacarla, ir y llevársela entonces al sacerdote, para que el sacerdote la ofreciera. Esa gavilla no se quedaba en casa, esa gavilla no se guardaba, esa gavilla no se comía, esa gavilla se le llevaba al sacerdote, porque había una instrucción que era bien específica. Esa gavilla, según Levítico 23, había que eh, eh, presentársela a Jehová. Y la idea de mecer esa gavilla es una presentación ceremonial como si el sacerdote en ese momento estuviera diciendo, Señor, aquí está lo primero de la tierra, que lo primero que la tierra ha producido. El primer fruto es para ti. Lo primero que tú nos has dado es para ti. Junto con esa gavilla se ofrecía entonces un cordero con la misma especificación de que el cordero pascual, sin defecto, de un año, y se ofrecía como holocausto, acompañado de ofrendas de cereales, libación de vino. Libación es derramar, para que aquellos que no entiendan el término, libación es derramar. Y era un acto que se hacía donde había grano, había sacrificio, había ofrenda, había de todo. Y Dios ponía un límite muy contundente. Dios decía, hasta que esa ofrenda no fuera presentada, nadie podía comer del grano nuevo. No podían tostar el grano,
no podían hacer pan de harina con esa nueva cosecha. No podían aprovechar lo que el campo acababa de producir hasta que Dios recibiera primero su porción. Y quiero que observemos algo aquí, esto es algo bien bonito. Dice que traigan algo de lo que les sobre. O sea, eso era lo que él decía. Traigan algo de lo que les sobre. Cuando se haya recogido todo el campo, Dios dice, lo primero es para mí. Y mientras yo no reciba lo primero, ustedes no pueden tocar lo demás. Eso no es porque Dios, mis hermanos, necesite trigo o necesite cebada. Es porque Él está enseñando a su pueblo que la fuente de la cosecha no es la lluvia, la fuente de la cosecha no es el clima, la fuente no es la habilidad del agricultor, sino es la fidelidad del Dios de pacto. Es lo que Él está queriendo enseñar a su pueblo. Ustedes no dependen de nada, de ninguna habilidad de que ustedes puedan crear o tener o lo que ustedes puedan producir. Yo soy el que hace producir la tierra. Y la manera en que el pueblo reconoce eh, todo lo que estamos viendo aquí es muy bonito, como ellos van y le dan esta ofrenda, esta primera gavilla, lo primero que produce, ellos van y se lo dan al sacerdote para que él pueda presentarlo. También tenemos un texto en Deuteronomio 26, quisiera que pudiéramos ir a verlo. Deuteronomio capítulo 26, a partir del versículo 1 al 11, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. O sea, allí Dios le habla a Israel acerca de qué debe hacer cuando hayas entrado a la tierra que Jehová Dios te da por heredad. Y cuando tú tomes aquellos primeros frutos de la tierra, ¿qué debes hacer con ellos? El israelita debía tomar una cesta con esas primicias, con todos esos frutos, y ir para que Jehová, para poder presentárselo a Jehová. Y entonces no debía hacerse solamente la ofrenda. Junto con la ofrenda había una confesión. Y esa confesión era la confesión que decía un arameo a punto de perecer fue mi padre y descendió de Egipto. Los egipcios nos maltrataron, clamamos a Jehová. Jehová nos sacó, nos trajo a tierra que fluye leche y miel. Y ahora he traído las primicias del fruto de la tierra. O sea, esa ofrenda debía de hacerse con una confesión, porque acuérdese que Jehová cuando instruye esta fiesta, Él le dice, y todo esto lo van a hacer, pero van a recordar, van a hacer memoria de cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Dar la primicia no era solo un acto económico o un acto de memoria o solamente algo de confesión. El israelita no llegaba con la cesta en silencio, él llegaba recordando, yo no siempre tuve tierra. Él llegaba recordando, yo fui esclavo. Hubo un tiempo que yo fui esclavizado. Yo fui extranjero en tierra ajena. O sea, él llegaba haciendo memoria de todo eso a la hora de ofrendar y diciendo lo que tengo hoy es resultado del pacto de Dios. Lo que tengo hoy es resultado de la gracia de Dios. Por eso lo primero que la tierra produce no es mío.
lo primero que la tierra produce es del Señor, porque Él es quien me lo da. Entonces creo que eh, hasta aquí, hasta este momento, más o menos ya estamos bien claros sobre cómo es la primicia, de qué manera se hacía, cómo se ofrecía, qué era lo que había que coger primero, cuándo más o menos era que comenzaba. Entonces ya tenemos más o menos un panorama completo de qué es lo que es la primicia. Ahora, no podemos hablar de la primicia sin dejar de mencionar las dos primeras fiestas que la anteceden, porque recuerden que la primicia surge o es en medio de una semana que se está celebrando panes sin levadura, o la fiesta de los panes sin levadura. Y Dios ordena que por 7 días no haya levadura en las casas, que el pan sea sin fermentar, esto lo hablamos ayer, y que cualquiera que coma algo como levadura, debía ser cortado del pueblo. Estuvimos viendo también que la levadura en la vida normal para nosotros es algo bueno en el sentido de que hace que el pan crezca, hace que el pan sea un poquito más esponjoso, pero Dios toma esa realidad física y la usa como símbolo espiritual. Y la levadura es algo pequeño, que hablábamos ayer, algo pequeño que penetra toda la masa y que puede corromper con facilidad y no lo vemos hasta que ya no se ha hecho grande. Es algo que viene de una manera sutil, pero viene causando efecto, corrompe, corroe. Es algo que realmente debemos tener cuidado con ello. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús advierte de la levadura de los fariseos y de los saduceos, refiriéndose a su doctrina y a su hipocresía. Pablo también hace alusión de la poca levadura que leuda toda la masa. O sea, esto significa que en el marco de esta fiesta, la levadura representa en sentido negativo el pecado que se tolera, las doctrinas corruptas, la hipocresía que se infiltra, terminando de tal manera que contamine todo. Y no es que la levadura, como les decía anteriormente, siempre signifique que es algo malo, porque Jesús en una ocasión también la utilizó para hablar acerca del reino. Pero en este contexto sí significa lo que es lo malo. El pan sin levadura realmente significaba que o daba a entender un símbolo de vida limpia, sin mezcla, sin fermento viejo, de una respuesta rápida y obediente a la voz de Dios. Ahora, teniendo todo esto, con todo este panorama ya bien estructurado, creo que ya estamos un poquito listos, estamos listos para poder entrar ya en materia. Siempre es bueno hacer, mis hermanos, una recapitulación, siempre es bueno poder venir desde atrás para que podamos entender todas las cosas. Si nosotros ahora cogemos y lo ponemos todo junto, Dios manda a su pueblo a sacar la levadura, a comer pan sin levadura, a recordar la redención de Egipto. Y en medio de todo este contexto les ordena, Dios le dice, lo primero que la tierra produzca me lo van a traer a mí. Antes de que tú te sientas a disfrutar del fruto de la tierra, vamos a tener un encuentro en el altar. Vas a traer la gavilla, la vas a presentar y vas a confesar que lo que tienes viene de mí. Y así la fiesta de las primicias es al mismo tiempo una fiesta de santidad, porque ocurre dentro del marco de una fiesta de panes sin levadura, donde el pueblo se estaba y espiritualmente se estaba descontaminando. O sea, no había, en ellos habían hecho una requisia en la casa, habían sacado todo tipo de levadura. No solamente era que comían el pan sin levadura, sino que en la casa, en ningún cuarto, en ninguna habitación, en ningún lugar de la casa debían tener levadura. Y en medio de todo esto que ocurre la fiesta de las primicias. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿cuál era el propósito específico de Jehová al instruir esta fiesta para Israel?
Y realmente yo les traje aquí 4 puntos. El primero, Dios quería que Israel entendiera que la tierra y la cosecha no era un derecho automático. O sea, ella no producía por sí sola, sino era una herencia de gracia. Y ahí está claro donde lo leímos ahí en Deuteronomio 26. Dice la palabra, la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No dice la tierra que conquistaste con tu espada. Es la tierra que Dios te da por heredad. Era la tierra que yo te doy. Por eso las primicias eran un reconocimiento práctico de esa verdad. Reconocer que la tierra me la entregó Jehová. Segundo punto, Dios quería entrenar a su pueblo en el principio de dar primero y de dar lo mejor. O sea, de dar lo primero y de dar lo mejor. No lo último, ni lo que te sobra o de lo que nos sobra. La ofrenda de las primicias no era un impuesto, era un acto de honor. El pueblo realmente lo que estaba era reconociendo que ese primer fruto es de Jehová. Jehová es el que bendice, Jehová es el que provee, de Él es que dependemos, Él es el que hace producir la tierra. La primicia era una muestra representativa. Si lo primero ya era consagrado, entonces lo demás quedaba bajo esa consagración. Este principio se repite en otros textos donde se habla también de las primicias de la tierra, que se debían llevar o debían ser llevados a Jehová y presentárselas. Ahora, como tercer punto, Dios quería conectar la vida agrícola con la memoria espiritual de ellos. Y esto es algo bien importante. El israelita no solo lleva un canasto lleno de fruta, no solo lleva, sino que también lleva una confesión donde él relata la historia de Jacob, que es la historia del arameo a punto de perecer. ¿Por qué razón, mis hermanos? En ocasiones, usted sabe que con la prosperidad o la abundancia, nosotros como seres humanos solemos olvidar. Entonces era necesario que cuando se ofreciera esa primicia, usted venga y la ofrezca, pero ofrécela con una confesión. Ven recordando de dónde Dios te sacó y ven confesando eh, reconfesando y recordando todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así la fiesta evitaba que la abundancia produjera amnesia espiritual. Cuarto punto, Dios quería, mediante esta fiesta, establecer una base para la cuenta que llevaría hasta el Pentecostés. Recuerden que a partir de la fiesta de las primicias, a partir de ahí era que entonces se comenzaban a contar las 7 semanas y luego de las 7 semanas al día siguiente, que era el día 50, entonces era la fiesta del Pentecostés. O sea que esta fiesta marcaba el inicio del conteo para la próxima fiesta que vendría. Entonces ya con todo esto bien claro, podemos ir a otra pregunta. ¿Cómo se cumple la fiesta de las primicias en Cristo? Y aquí está el texto central que está en Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 23. Quiero que lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea Dios. Pablo hablando de la resurrección de Jesús. Entonces él dice aquí que Cristo ha resucitado de entre los muertos y dice que es primicia de los que durmieron. Aleluya.
Y añade y dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Pablo aquí usa esta palabra de primicia, mis hermanos, él no lo hace por casualidad, él está apelando a ese trasfondo histórico de Levítico 23. En el Antiguo Testamento la ofrenda de primicia implicaba tres cosas. Y era la primera, era eh, la primera parte de la cosecha, que era representación del resto y era una garantía de que la cosecha completa vendría. Eso es lo primero. Los estudiosos suelen enfatizar que la primicia era, por así decirlo, una especie de anticipo. ¿Anticipo de qué? De la cosecha que vendría. Una especie de primer pago que garantizaba que lo demás estaba en camino. O sea, esa ofrenda que usted hacía, de esa primicia que usted llevaba, garantizaba el resto de la cosecha. Cuando usted viene y aplica esto a Cristo, ¿qué significa? Jesús es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Antes de él hubo resurrecciones, pero fueron resurrecciones temporales. Por ejemplo, Lázaro, la hija de Jairo. O sea, ellos resucitaron, pero en su momento volvieron a morir. Eran resurrecciones temporales. Todos ellos volvieron a morir. Ahora la resurrección de Cristo es de otra categoría. Como decimos nosotros en el argot popular, la resurrección de Cristo fue a otro nivel. Es la entrada del nuevo orden, de la nueva creación. Él es el primer grano plenamente maduro de una cosecha de resurrección que todavía está en proceso. Él es el primer grano, Él es la garantía, Él es lo que te asegura de que usted y yo también vamos a ser resucitados. Ahora, como primicia, Jesús representa al resto de la cosecha. ¿Cuál es el resto de la cosecha? De ahí estamos usted y yo. Así como la gavilla de cebada representaba todo el campo, la resurrección de Cristo representa la resurrección de todos los que están en Él. ¿Qué decía Pablo? Si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. La primicia, mis hermanos, no es algo desconectado del resto. Es la misma clase de grano. La primicia es el mismo grano de la cosecha que va a venir después. Simplemente que es la primera. Es lo primero que ofrece. Es la primera espiga que sale después del invierno, en la primavera. Entonces, es algo que, para que podamos entender este punto acá, Cristo representa lo primero. Él es el primer grano de la gran cosecha. Él debía ser presentado al Padre y ser acepto por el Padre. Y cuando entonces él fuera acepto por el Padre, entonces nosotros teníamos o íbamos a tener entonces entrada juntamente con él. Recuerden que antes de Cristo morir, los que morían en Cristo no iban al cielo. Había un lugar que es como una antesala. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Había una antesala donde ellos estaban ahí. Recuerden cuando Lázaro, el rico, le dice para Abraham, dile a Lázaro que venga y moje la punta de su dedo. O sea, había una antesala, pero después que Cristo murió, y él fue ascendido a los cielos, ya él fue la primicia, ya todos nosotros, entonces ya tenemos entrada juntamente con él, porque la ofrenda fue aceptada. Bendito sea Dios. ¿Se está entendiendo, mis hermanos? Los noto callado. Amén, amén, amén. Vamos aquí. Amén, amén. Amén, Amén, amén. amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios.
Entonces, mis hermanos, si la primicia fue aceptada, el resto de la cosecha ya está asegurada, como les decía. Él es la garantía. Pablo decía, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe en vano. O sea, el que Cristo haya resucitado te garantiza y te asegura de que usted y yo también vamos a tener entrada al cielo. Además, hay una conexión bien fuerte en términos de tiempo. Y los evangelios dejaron claro de que Jesús muere en el contexto de la Pascua. Su sangre se derrama cuando Israel está recordando la noche en que la sangre del Cordero los libró del juicio. Luego Él es sepultado en ese marco de reposo y de panes sin levadura y resucita el tercer día. La mayoría de los estudiosos que relacionan esta fiesta o relacionan estos eventos entienden que la resurrección de Cristo ocurrió precisamente el día en que, según Levítico 23, se presentaba la gavilla en esas primicias se presentaban delante de Dios. La escritura no usa la expresión de fiesta de primicia, sino que o hace un relato acerca de ella, pues no específicamente en el Nuevo Testamento lo dice así. Pablo es el que habla acerca de él, pero la tipología es bien clara. Mientras en el templo se estaba presentando una gavilla de grano como primicia de la cosecha, entonces en el huerto de la resurrección el Hijo de Dios se levantaba como primicia de los que duermen. Bendito sea el Señor. Todo ocurrió en el mismo tiempo, dando cumplimiento a todo lo que se había dicho. Jesús vino y lo cumplió tal y como era. Ahora, vamos a detenernos un momentico a pensar en este cuadro. Y dice que en el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba la gavilla y la levantaba delante de Jehová. En el Nuevo Testamento, el propio Padre, o es el propio Padre, quien levanta a su Hijo de entre los muertos y lo presenta, por así decirlo, él se lo presenta a sí mismo como la primicia de una humanidad redimida y resucitada. Si vemos en el Antiguo Testamento, la vida nueva del creyente fluye a partir de la resurrección de Cristo. Todo lo que disfrutamos en términos de vida espiritual, justificación, de santificación y de una esperanza futura se deriva de ese hecho de Cristo resucitado, primicia ante el Padre. Todo se deriva de ahí. Todo viene a raíz de esa idea. La primicia o las primicias no se agotan o no se agota con Cristo mismo. El Nuevo Testamento usa un lenguaje también para los creyentes. Romanos 8:23 dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros es una especie de primer adelanto de la redención plena que aún esperamos, incluyendo la redención de nuestro cuerpo. Santiago 1:8 también habla acerca de esto y dice Dios que su voluntad nos engendró por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Apocalipsis 14 también habla acerca de esto y habla de un grupo que ha sido redimido de entre los muertos como primicia para Dios y para el Cordero. Bendito sea el Señor. Llegados a este punto, mis hermanos, es necesario hacer la conexión con la santidad y con la vida práctica del creyente. O sea, la vida de nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué significa para un cristiano en pleno siglo XXI vivir a la luz de la fiesta de las primicias? No estamos bajo la ley ceremonial. Ya no estamos bajo esa ley ceremonial de Israel. No estamos
obligado a llevar gavillas de cebada a un templo en Jerusalén, o sea, a un lugar específico. Pero el principio espiritual permanece. El principio espiritual sigue siendo el mismo. En primer lugar, mis hermanos, la fiesta nos enseña que Dios sigue demandando primicias. No en un sentido ya ritual o en un sentido de ley, sino en un sentido de prioridad. Cuando se dice o cuando nosotros podemos decir, debemos establecer prioridades en nuestra vida. Es el Dios de Israel diciendo lo primero es para mí. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo principio. Eso implica, muy concretamente, lo que implica es que el creyente está llamado a darle a Dios las primicias de su tiempo, de su energía, de sus recursos, de sus decisiones, presentarlo todo ante nuestro Señor. No se trata solo de dar algo a Dios, sino de darle lo primero. Esa primera parte del día, lo que hacemos usted y yo cada mañana cuando nos despertamos, que venimos a orar, a interceder juntos. Esa primera parte del día, la primera parte de tu fuerza, la primera parte de tus ingresos, la primera consideración, las primeras decisiones, todo lo que tú entiendas y creas, lo primero es para Dios, mis hermanos. El punto sigue siendo el mismo, no ha cambiado para nada. Cuando tú apartas lo primero para Dios, estás proclamando en la práctica que Él es la fuente y el dueño de todo. Que Él es la fuente de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú has logrado, de todo lo que tú has alcanzado. Tú estás reconociendo delante de Él que Él es la fuente y que tú le debes lo que tú tienes a Él. Nosotros hacemos lo mismo, lo que lo hacemos de una manera espiritual. En segundo lugar, mis hermanos, la fiesta enmarca o es enmarcada por los panes sin levadura, porque nos recuerda que las primicias que Dios busca son santas. Recuerda que esta fiesta de la primicia ocurre dentro de una semana que ha sido, que estaba establecida, que fuera una fiesta de panes sin levadura. Por tanto y demás, había toda una obra ceremonial de santidad, de santificación. Dios no pedía cualquier gavilla, sino lo primero y lo mejor. Y de la misma manera, el creyente no puede pensar que en ofrecer a Dios mientras tolera levadura, mientras tolera pecado viejo, mientras tolera malicia, mientras tolera doctrinas torcidas. Pablo une todas estas cosas cuando él dice, si las primicias son santas, también lo es la masa. O sea, nosotros también debemos ser santos, mis hermanos. En tercer lugar, la fiesta cumplida en la resurrección de Cristo define cómo entendemos la esperanza cristiana. Porque al final creo que se trata de esto, ¿verdad? Si Cristo es la primicia de los que durmieron, entonces la muerte del creyente no es el final de la historia, porque Él es la garantía, Él es el que te asegura. Entonces la muerte del cristiano no es en nuestra historia final, nuestra historia no termina con la muerte de nosotros. Es, por así decirlo, el tiempo en que el grano está sembrado, esperando el día de la cosecha final. Eso es lo que hacemos cuando nosotros morimos. Estamos esperando el día de la cosecha final, el día que el Señor venga por nosotros. También la fiesta nos invita a vivir como anticipo, como muestra de lo que Dios va a hacer a gran escala. Si la iglesia, como dice la palabra, es primicias de las criaturas de Dios, como dice Santiago, entonces nuestra vida comunitaria debe anticipar, aunque sea en forma quizás parcial y todavía un poco imperfecta, pero la realidad del reino venidero. Nosotros debemos representar ese reino venidero, un pueblo que vive en santidad, un pueblo que vive en gratitud, un pueblo que depende de Dios para todas las cosas, en esperanza de resurrección. Entonces,
esto, mis hermanos, se convierte en una gavilla mecida. Nos convertimos en gavillas mecidas delante del mundo, mostrando que hay una cosecha mayor que viene. Bendito sea Dios. Mis hermanos, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, esa misma estructura se cumple y se eleva en Cristo. Él muere como nuestra Pascua en el contexto de la fiesta. Es sepultado en medio del reposo y de los panes sin levadura. Resucita al tercer día, precisamente en el tiempo en que la gavilla de las primicias está siendo presentada, y Pablo lo llama primicia de los que durmieron. Bendito sea Dios. En la vida del creyente, todo esto se traduce en tres implicaciones. La primera es vivir dando a Dios las primicias de todo. Vivir en santidad como masa sin levadura. Y vivir en esperanza como gente de resurrección. Así debería ser la vida de cada uno de nosotros. Creo que hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan entendido bien, hemos podido entender bien la fiesta de las primicias en el marco que ocurre, el contexto, el cumplimiento en Cristo. Así que mi hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde. Disculpen que hoy me tomé un poquito más de tiempo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Qué manjar, papá Dios nos trajo a través del hermano Lázaro. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que Dios siga bendiciendo a nuestro Amén, amén. Amén, amén. Lázaro. Aleluya.